Bien, seguimos. 25 de noviembre, Día de la Violencia contra la violencia de género, sobre todo contra la violencia a la mujer, que se producen esos asesinatos machistas. Como saben ustedes, nosotros cada jueves vamos a tener la cita con Roja Directa en el colectivo LGTB más LGTB+, ¿no? Me lío yo con tantas historias de la diversidad, que es lo que vamos a hablar hoy con Charo Rocero, que es la secretaria de organización del colectivo. Muy buenas, Charo. Buenas, ¿qué tal? Un atraco a mano armada. A mano armada. Porque nada, anoche me puse en contacto con ella. Día de la violencia Contra la violencia de género. ¿Se produce también en las parejas homosexuales? Sí, la violencia de género se estipula como algo que se da por razones de género, de clase social. Entonces dentro del colectivo por supuesto que también hay. Dentro de las parejas siempre hay casos en los que se da la violencia sobre parejas a lo mejor bisexuales, incluso homosexuales, aunque en esos casos normalmente se considera violencia doméstica. Ajá. Pero por ejemplo hacia las mujeres trans también se considera violencia de género, por supuesto, porque son mujeres. Claro. Y tenemos muchos casos que por desgracia pues la mayoría de las veces no se denuncian. ¿Por qué no se denuncia? Pues porque hay mucho desconocimiento, se piensa que solo hacia un colectivo concreto de mujeres, muchas veces es por miedo. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, muchas veces porque se dedican pues a la prostitución y las parejas no se pueden denunciar, ¿no? La situación doméstica no les permite denunciar y por desgracia pues tenemos ahí un nicho que trabajamos con él pero no siempre es visible. Ahí tenemos mucha culpa a la sociedad. Mucha. Hable, Estamos sí, en ello. Que no se hace visible. No hay Sin embargo se da. Hay mucha violencia que no es visible porque no saben que se puede denunciar, tienen miedo de denunciar, igual que pasa en el colectivo de mujeres cisexuales o cisgénero, tampoco se denuncian muchas veces, pues aquí es incluso peor porque hay mucho desconocimiento. Hablemos de la diversidad. Vale, pues ¿qué quieres que te cuente? Hija mía, ¿qué es la diversidad? Porque Pues mira, tremendo. La diversidad, bueno, la diversidad nos perdemos. Es muy diversa, es muy amplia, Sí. pero entendemos una serie de términos básicos para hablar de diversidad de género o diversidad sexual. Uh-huh. Tenemos la identidad de género, que es lo que tú te sientes, lo que te dice tu cuerpo y tu mente que tú eres. ¿Qué eres? Que para las personas cis pues está muy bien establecido, ¿no? Pero para las personas, sobre todo las personas trans o no binarias, pues es un proceso largo de descubrimiento. Uh-huh. Yo además a las personas que se consideran cisexuales o cisgénero les recomiendo que se revisen de vez en cuando, que se analicen y digan, bueno, esto es lo que yo quiero, estoy cómoda aquí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y investigarse un poco porque a veces pues, te llevas una sorpresa respecto a eso. En ese caso, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de lo que se siente ser mujer o ser hombre, ser no binario. Uh-huh. En ese aspecto es lo que nos marca la sociedad, ¿no? Qué es ser una cosa o qué es ser otra o qué te sientes. Luego tenemos la expresión de género, que es lo que tú expresas. Tú puedes ser un hombre pero expresarte de una manera más femenina, con ropa más femenina, o que se considera femenina, porque la verdad es que yo considero que la ropa, por ejemplo, no tiene género. No tiene género, es pero es como tú te expresas, pues de una forma más, con una energía más masculina, o más femenina, o más neutra, que para eso existe también, ¿no? La expresión neutra. Luego podemos hablar también del sexo biológico, que es a lo que todo el mundo se agarra, ¿no? Y se queda pegado como un clavo, que es lo que tienes entre las piernas y lo que te dice tu cuerpo que hay respecto a hormonas. Pero claro, eso tampoco es cierto, porque la biología nos ha demostrado que no existe solo el género de hembra con vulva y el de varón o macho con genitales masculinos, con lo que podría ser pene y testículos, ¿no? Sino que hay un amplio espectro que, por desgracia, la medicina moderna ha ido cortando en temas de genética, de biología hormonal, que es mucho más amplio. Entonces, me parece un poco redundante basarnos en dos cosas cuando tenemos mucho más, ¿no? El género, el sexo en sí, el sexo biológico, es también un poco ambiguo. Puede ser completamente un varón, completamente una hembra, o algo entre medias, que son la gente intergénero, que hay mucha más de lo que pensamos. Totalmente. Qué pena, además, voy a decir una cosa. Hoy, afortunadamente, como bien nos dice Charo, la ciencia ha avanzado tanto que se sabe, pero cuánta gente se ha tirado toda una vida, ¿verdad?, que no ha podido desarrollarse
como... Y además, mucha gente que se ha desarrollado con un género o con una identidad de género que no correspondía con su género sentido, porque le han O dicho que no desde sentía, siempre, exactamente, que no sentía. no, tú eres así, a ti te Eres un salió, hombre y eres un hombre. tenías una cosita rara cuando naciste, te la cortamos y eres una niña y a lo mejor no. Se A lo siente mejor como su un hombre, género sentido, claro. su biología interna, su cerebro, su sentir, les decía que no. Entonces es un problema que a día de hoy, pues por suerte ya ese tipo de prácticas casi no se llevan a cabo. Esas prácticas médicas en el momento del nacimiento o en los primeros años de vida. La amputación estamos Sí, hablando. sí, son amputaciones realmente o suturas que O se exterminio hacían. O, de- sí. Y a día de hoy, pues gracias a Dios casi no se hace, se deja que la criatura Tenga un viva su desarrollo, género ¿no? sentido y cuando llegue una edad decida si quiere una cosa u otra o ninguna. Porque hay gente que se siente cómoda en su propio sentir del cuerpo. Oye, estoy yo pensando en los papás y las mamás que tienen a sus hijos y que deberían de saber, ¿eh? Deberían de Hay- conocer por lo menos, Hay mucho miedo en ese ¿verdad? aspecto. Todo esto. Y es El lo que po- nos han enseñado también. Entonces, Sí, es educacional todo. claro, es todo social y educacional. Entonces tú dices, no, pues tiene que ser lo mismo, ¿no? Cuando hacen las show parties, ¿no? La que te dicen si es un niño o una niña. Ese Ay, momento en el ginecólogo Dios. en el que te dicen si es un niño o es una niña, esa ilusión y es como... Pero de verdad es tan importante porque tú no sabes realmente lo que va a ser esa persona. Es como si de repente vas a tener un niño y dices, no, este niño va a ser médico. Y tiene que ser médico y va a ser médico Por toda su vida. Y de narices. repente un día te dicen, no, quiero ser abogado o quiero Y ser desde artista. chico le estás comprando... Y le estás comprando kits de medicina, libros de anatomía. Es una tontería, en realidad. Entonces yo creo que vamos mejorando, pero todavía queda mucho camino. En ese aspecto nosotros dedicamos mucho tiempo a la formación y a la educación de la gente, porque el género es algo muy amplio, la identidad es un espectro que la gente no se hace una idea. Todavía a día de hoy hay gente que se replantea su existencia propia, nos la replanteamos de normal, que no vamos a replantear, ¿no?, en lo que sentimos. Entonces creo que hay que romper esos estereotipos de género y empezar a plantear que la vida es mucho más que A o B, Educarnos en igualdad. es mucha igualdad. Y los medios tenemos mucho que hablar en esto, ¿eh? Porque ahí vemos Necesitamos spots mucha publicitarios. representación. Uf, hay cada Vemos spots spot. publicitarios que llega el niño del agua, ¿eh? Cuadrado, y el agua te va a saber hasta mejor. Por favor. No, hay que romper con todos los estereotipos, tanto físicos, de cánones de belleza, como de género, como de identidad. Creo que para eso los medios tienen mucho que hablar, sobre todo en representación de audiovisuales, ¿no? Películas, cine, televisión, música. Creo que hay que abrir un poco más el espectro de chico conoce a chica o chica conoce a chico, y que las únicas, por desgracia, todavía se ve mucho, y aunque ahora tenemos un resurgir del colectivo dentro de la cinematografía, que es que cada vez que se ve una pareja LGTB hay mucho drama de por medio. Ay, el drama de que tiene que ser gay o tiene que ser lesbiana y no se pueden querer. Reconocimiento, Claro, reconocimiento. tiene que ser por narices, la trama de esa persona es que es gay y ya está, y el resto de cosas no importan. Entonces creo que hay que normalizar un poco las situaciones, Ser ¿no? persona, Que se vea, ¿qué sí, más en plan da? de que yo puedo ser gay, tener un Es hijo una elección adoptado y ya está. y vivir mi vida, y yo qué sé, ser profesor y que me pasen Claro. 20.000 cosas, pero por ser profesor, no por ser gay, ¿no? Claro, ser una persona, punto. Hay que dejar de fantasear con el hecho de decir, oh, el drama del colectivo, y vivirlo como una realidad, que es que, bueno, que tenemos mucho drama, pero estamos en ello, ¿no? Tampoco hay que... Charo, ¿tu identidad sexual cuál es? Es complicado, porque durante mucho tiempo yo me consideré pansexual, que ahora ¿Qué es un mismo... pansexual? A ver, cuéntame. Si te lo explico de una manera que me vayan a perdonar los que me vayan a ver y entiendan el tema, ¿Por qué? pero para entablar se un entienda, poco, claro. sí. Vamos a bajarnos, Si vamos a bajarnos del burro de lo que llamamos en mi casa el tren de la pedantería, vamos a bajarnos un poco y vamos a hablar de términos normales. Hasta hace muy poco se hablaba de la pansexualidad como que te atraía a todo el mundo, independientemente de su género, su identidad sexual, su expresión de género, entraba todo. Pero ahora mismo hay una batalla y un poco campal entre bisexuales y pansexuales. Porque los bisexuales dicen que son lo mismo, los pansexuales dicen que en realidad pues puede que sí, puede que no, y ahí hay una pelea entre transexcluyente y transincluyente. Uy. Sí, porque es como, no, hasta hace poco se consideraba que la gente bisexual no entraba dentro del colectivo, no le atraía o no se sentía definitivamente atraída por el colectivo no binario, género fluido, gente trans, porque era solo a hombres y mujeres, cis,
que no han cambiado su identidad para nada. Y claro, pues había mucha gente bisexual que se enfadaba por ese tema. Aquí hay una movida muy grande entre bisexuales y pansexuales, pero yo en mi saber y en mi sentir creo que más o menos son lo mismo, que luego cada uno especifique como quiera. En mi caso, yo no le hago ascos a nada, no me importa quién sea la persona, mientras que a mí lo que me guste sea la persona. Entonces, pues puede llamarse bisexual, puede llamarse pansexual, como tú prefieras. Sí, porque yo creo que lo que hay es una... digamos que tanto la bisexual como el pansexual, tú te enamoras de la persona, ¿no? Claro, eso es a la raíz a lo que vamos. Hay algo en común. Claro, hay muchos puntos en común en realidad entre la bisexualidad y la pansexualidad. La diferencia, chica. La diferencia está, yo creo que es en el término que quizás se está quedando un poco confuso, porque claro, bi en griego es dos y pan en griego es todo. Entonces hay ahí una confusión de, bueno, pues si es bi es dos, son dos géneros ya. Pero si es pan es todo, entonces es incluyente. En realidad yo creo que son prácticamente lo mismo. Sinceramente, a estas alturas de vida no creo que haya diferencia y creo que es más un fallo de llamar a lo mismo por dos nombres diferentes que sean dos términos diferentes. Para bien o para mal, estamos todavía en el colectivo naciendo, ¿no? Como quien dice, aunque llevamos cerca de 100 años trabajando directamente, mucho, toda la eternidad, ¿no? Desde siempre, pero desde hace unos 100 años de activismo, y estamos todavía empezando a gatear en lo que se refiere a términos y a identidades. Entonces muchas veces hay términos que chocan, que se parecen, que no terminan de enfocar, que piensas que descubres algo nuevo pero no. Entonces estamos ahí un poco y yo creo que esto es un choque de conocimiento, no es otra cosa. Pero vamos, estamos en ello. Vamos, como que te vas a venir otro día y a explicarnos los términos. Hombre, yo claro, sin problema. Porque escuchamos de todo. Claro. Y identificarlo es bueno, ¿no? Que sepamos, ¿no? Que tengamos realmente un conocimiento de causa y reconocer, bueno, ¿Cómo llegas tú a comunicar tu tendencia? En mi caso fue algo largo y complejo porque lo vives con mucho miedo al principio, aunque era una tontería porque eres adolescente y te dan miedo muchas cosas y no terminas de entender, si no tienes referentes es muy difícil. Yo además estaba pasando por una fase muy difícil de mi vida y fue todo un drama. En realidad no fue un drama porque yo cuando se lo conté a mis padres era como... yo lo sabía. Por shock, ¿sabes? Pues vale. No fue un pues ya lo sabía. Mi padre quizás sí se lo veía un poco venir, mi madre ahí allá. Fíjate. Pero fue más un choque para mí, porque llevaba muchas cosas encima, porque tenía bullying en el instituto, tenía muchos problemas míos propios emocionales. Eso frena, ¿verdad? A la hora de... Sí, en la adolescencia es difícil. Y además, sobre todo cuando no tienes referentes, ¿no? Cuando en casa no hay referentes de ese aspecto. Y tampoco los ves en cine o televisión y cada vez que los ves volvemos a lo mismo, es mucho drama. Y te echan de casa y no te aceptan y... Al final vives con mucho miedo el decir ¿y qué van a pensar de mí? No se normaliza. No, y yo creo que cuando llegó el momento y se dijo fue como, bueno, pues vale, pues ten cuidado, pásatelo bien y qué quieres, y ya pues está. Ten cuidado y ya está. Y ya está. La vida es complicada para todos. Mientras te quieran y te cuiden, el resto da igual, ¿no? Y luego de repente aquello pues ya está, pasó a un segundo plano y ahí se ha quedado. Y ya está, no se ha vuelto a hablar del tema. Ya está. En mi casa han entrado un montón de parejas diferentes y nunca ha habido problema con ninguna. Además de todo tipo. Y tu satisfacción, pues ya ves, ¿no? Ya está, pues yo encantada. Además, día a mi día. familia es una familia maravillosa que me apoya en todo lo que hago. De hecho, probablemente me estén viendo. Hola. Porque estaban deseando verme hablar de estas cosas porque saben que hago divulgación, que hago educación, que estoy en el colectivo desde hace relativamente poco. Y ellos cada vez que hay una entrega, allí van. Que hay una charla, allí van. Es que eso es importante, ¿eh? Es muy importante el apoyo. La gente no sabe lo súper importante que es. Eso es muy importante. Sobre todo llegarlo a los centros educativos. ¿Qué te parece a ti? Hombre, yo creo que porque la cuando educación... tenemos el conflicto, como tú decías, ¿no? En la adolescencia, que nos creemos ser dioses. Sí, además es curioso porque por un lado, yo que me dedico también a la educación, por un lado los adolescentes y los jóvenes se creen como inmortales, imparables, pero por otro lado tienen muchas dudas, muchos miedos. Y si no hay nadie ahí que les diga lo que realmente pasa, están muy perdidos. Y nosotros queremos y hacemos una labor muy importante en temas de educación, incluso aunque hay muchos institutos y colegios que no nos dejan, hacemos lo que podemos porque es súper importante tanto a los niños como a los profesores. Porque hay muchas veces que los niños en casa no pueden hablar de estos temas y buscan en los profesores un referente
moral y emocional. Y ellos tienen que saber cómo enfrentarse a estos temas, de que un niño de 10 años, 12 años te diga que su género no es el que ellos le han dicho que es y tengan miedo de contarlo en casa, pero a lo mejor con su profesor o su tutor o su tutora son capaces de hablarlo. Existís, porque afortunadamente existen profesores que se dan cuenta y lo tratan con los padres y le orientan, ¿no? Pero también están muy perdidos en ese aspecto. Pero también están muy perdidos, exactamente. Tienen que tener una educación también en ese sentido. Entonces, por lo menos reconocerlo, ¿no? Hacemos una labor de formación tanto a profesorado como a padres como a alumnos muy grande, y es poco para lo que deberíamos de poder hacer, pero bueno, poco a poco se van intentando hacer cosas, aunque haya gente que nos lo impida y nos diga que en ciertos institutos no se puede ver ciertos libros, no se pueden dar ciertas charlas. En fin, estamos un poco en ello. Estamos haciendo una campaña de buzones LGTB en los que los niños pueden escribir cartas al colectivo pidiendo ayuda o consejos, y nosotros, en base a lo que nos llega de las cartas, pues hablamos con la orientación del instituto, con la dirección, con los profesores, y ponemos en marcha un protocolo de actuación. Lo tenemos ya en varios institutos, estamos intentando ponerlo en casi todos los institutos de la comarca, y bueno, al menos así es una forma medio anónima, ¿no?, de poder hablar con alguien que sabes que está ahí para escucharte. Y qué importante resolver dudas y sobre todo identificar que no es un problema, identificar a alguien que tenga esas dudas. Vamos a llamarlo duda, no problema. No, no es un problema, ¿verdad? Para nada. El problema para es nada. Para ellos, que sienten que es un problema. Para nosotros el problema es... se lo ponen los demás cuando no reconocen que está en ese momento. Nosotros lo que hacemos es abrir una puerta, en este caso pues una ventanita, a la comunicación directa con gente que sabe que está ahí para escucharte, para apoyarte y para ayudarte en todo lo que te haga falta. Pues Charo, esta ventana la vamos a seguir teniendo abierta, así que te espero otro día. Sin problema. Y me hablas más de... Yo te hablo de todo lo que tú quieras. Charo, un placer. Muchas gracias por tenernos aquí. Volvemos con Roja Directa el próximo jueves. No sé si con Charo, con otro más del colectivo, con otra persona más del colectivo, o otro profesional sin duda alguna como Charo, que nos vendrá a abrir un poco más la mente, por favor, que nos hace falta a todos. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Volvemos, lo dicho. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos a estar con todos ustedes. Yo por lo menos estaré. Les espero, adiós.